Hasta el 12 de diciembre, la sala de exposiciones del Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora acoge la exposición Traspasar la frontera, el exilio republicano en Francia, en la que mediante 50 imágenes y copias de documentos de la época se realiza un recorrido por la vida de los exiliados republicanos en el país galo. La muestra, organizada por el Centro de Estudios Andaluces, la Asociación de Memoria Histórica Recamar, en colaboración con la Fundación Pablo Iglesias, muestra la dureza del gran éxodo que se produjo en el invierno de 1939 tras la caída de las principales ciudades de Cataluña, la dura subsistencia en los campos de internamiento franceses, a los que en pocos meses llegaron más de 465.000 personas, la vida cotidiana y la organización política en Francia, principalmente en Toulouse, hasta mediados de los años 50 del pasado siglo, gracias a la recuperación del legado fotográfico de Enrique Tapia Herreros, un testigo de excepción del exilio republicano. En la inauguración de la muestra, en la que se contó con la participación del primer teniente de alcalde del consistorio prieguense, Miguel Ángel Serrano, el vocal de gestión del Patronato Alcalá Zamora, Francisco Durán, destacó la calidad de la exposición, en la que por medio de testimonios gráficos se recoge lo que Durán definió como el exilio más dramático de la historia contemporánea de España, destacando igualmente la aportación de Marcos Campos en la ambientación de la muestra, gracias a la cesión de un importante número de objetos pertenecientes a su colección etnográfica particular. La muestra puede visitarse en la sala de exposiciones del Patronato Alcalá Zamora hasta el viernes 12 de diciembre, de martes a sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche, y los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Decía que, justificando la ausencia de María Luisa, que no se encuentra en Priego, está atendiendo otras cuestiones municipales, en este caso en Cataluña, en la casa de Terrassa, de Priego en Terrassa, pues daros la bienvenida a la inauguración de esta exposición, felicitar en primer lugar al patronato por haber organizado nuevamente un acto de este tipo, una exposición de este tipo. La verdad que primero por curiosidad, y creo que y segundo, lo más importante, por hacernos rememorar historias de nuestro pasado, que siempre es bueno traer a la mente y a colación de lo que pasó en España, en la historia de España, y alegrarnos enormemente de que la fotografía que estamos viendo pues no la volvamos a ver en la vida, del éxodo y de lo que se pasó en aquellos años de huida de gente por motivos políticos. Alegrarnos cada día más de estar vivir la sociedad que vivimos, de trabajar por lo que trabajamos todas las fuerzas sociales y políticas, y por conseguir y alegrarnos de haber conseguido vivir en una España en paz, tranquila, serena y democrática como la que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, lo dicho, agradeceros que estéis aquí, agradeceros esta exposición, agradecer el patronato y la colaboración de todos los que participan en esta exposición de fotografía que podamos disfrutar durante los días que esté abierta. Y le doy la palabra a Paco Durán como presidente del patronato. Gracias, Miguel. Bueno, pues bienvenido también en nombre del patronato. La verdad es que, como dice Miguel, ojalá que estos hechos no se produzcan, pero estamos lamentablemente muy acostumbrados a escuchar las noticias por refugiados, eso sí, hablamos de refugiados palestinos, hablamos de refugiados kosovos, hablamos de refugiados, ¿no?, de mucho tipo, ¿no?, y sobre todo en África, en Asia, refugiados tenemos por todos lados. Algunos nos tocan más de cerca, como son los saharauis, que los tenemos por aquí por el verano, pero sin lugar a dudas el hecho más importante, ¿no?, el éxodo más importante de la historia de España es precisamente el que representamos en esta exposición, el éxodo del 39, es decir, cuando acaba la Guerra Civil Española, que en lugar de acabar como la mayoría de las guerras en una paz, termina en una victoria. Por lo tanto no hay lugar para el bando perdedor, ¿no? La exposición se llama Traspasar la frontera, haciendo el juego de palabras, ¿no?, porque la mayoría de ese exilio sale por los Pirineos. Hemos elegido el exilio francés por muchos motivos que ahora les comentaré. Por esa frontera salieron cerca de 500.000 españoles en unas condiciones totalmente inhumanas, digamos. Las fotografías son de un fotógrafo que quiero también agradecerle, ¿no?, que es Enrique Tapia Herreros, pertenecen a su colección particular, y esas fotografías recogen muy bien qué es lo que ocurre en esos primeros momentos
del final de la guerra, del año 39, ¿no? Esa salida, ese éxodo masivo a través de los Pirineos, donde a través de cañadas y caminos bastante complicados ya llegaban los exiliados extenuados a la frontera francesa, donde en nuestro país vecino ha reconocido, por lo menos hay que decirlo, ha reconocido lo mal que se portó con los españoles en aquel momento. Todos los españoles que pasaban la frontera se les hacía una ficha, un registro policial, tenéis algunos aquí en las vitrinas, donde se daban todos los datos y estaban sujetos a un seguimiento por si eran sospechosos de cualquier tipo de altercado. En Francia la avalancha española va a ser bien recibida por muchas personas, pero también mal recibida por otros muchos, que ven cómo tienen que soportar un problema que no les atañe. Y al principio, y lo podéis ver en la fotografía, los españoles que cruzan la frontera no tienen nada. El techo que reciben en Francia es el techo de las estrellas. Tienen que estar en la playa, donde ellos mismos, en testimonio, en la documentación que se conserva, ven cómo hacen hoyos en la playa, como quien tiene una manta era como un privilegio. Ellos tienen que construir los campamentos, los campos bueno, son de internamiento, digamos, en realidad no son campos de concentración porque son campos de trabajo forzoso, pero sí son campos de internamiento donde lo primero que se hace es separar a las mujeres y a los niños por un lado, a los hombres por otro. La mayoría de la correspondencia es intentar localizar a los parientes, a los amigos que están en ese momento. Cuando se construyen los campos, y tenemos aquí un panel que nos indica, se reestructura la hora y van a ser modélicos el comportamiento de los exiliados españoles en todas las actividades que hay en ese campo. Poco a poco van a ir creando revistas culturales, van a ir haciendo prácticamente toda la faena y dignificando un poco lo que es la vida en esos campos de internamiento. Pero para ese momento ya muchos de ellos lamentablemente han muerto. Ese exilio no termina porque aquellos que tuvieron la suerte de poder coger algún barco y cruzar al Nuevo Mundo vivieron una vida mejor. Ellos mismos no se llaman exiliados, se llaman trasterrados. Ese es el documental precisamente que hemos colocado en el vídeo, porque en realidad se sienten bien acogidos en algunos países, caso de México, Buenos Aires, Chile, y ellos viven una nueva vida provocada por los acontecimientos, pero no se consideran con la misma situación en que se encontraban en el país vecino, en Francia. Son desarmados. El gobierno francés reconoció el testimonio de muchos españoles que decían que no debían de esconder mucho las armas que le quitaban a los españoles porque le harían falta a los franceses para luchar contra los alemanes, porque ya era claro, en abril y mayo del 39 era muy claro que la Segunda Guerra Mundial era cuestión de días. Esa Segunda Guerra Mundial es el segundo masazo para los exiliados españoles, porque como ustedes saben, Francia se divide en dos. Hay una parte de la Francia que es la Francia ocupada y otra es la Francia colaboracionista, del régimen de Vichy. El 90% de los exiliados españoles se encuentran en la Francia colaboracionista. De manera que la Gestapo y todas las fuerzas de espionaje de Hitler van persiguiendo primero a los cargos más destacados de la República, caso de Azaña, caso de Negrín, y en segundo lugar, por supuesto, a cualquier persona que es algo peor que un judío o que un gitano o que un homosexual para un alemán. Y eso es un apátrida. Los españoles que están en Francia, cuando se llega al régimen de Vichy, hay conversaciones con el cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñez, en el que le dicen que tienen a X número de españoles, que qué hacen con ellos, y la respuesta de Franco es que no son españoles. Al no ser españoles, al no ser reconocidos, son apátridas. Para el nacionalsocialismo, los apátridas es algo bastante peor que un gitano, que un homosexual y, por supuesto, que un judío. De verdad que la S de España, la que se graba en aquellos españoles que terminan los campos de concentración gracias a la colaboración del gobierno de Vichy, va a ser algo bastante duro. ¿Qué alternativa se le da? Ahí muchos intentarán huir a la desesperada y otros muchos intentarán alistarse en el ejército como única solución, primero de integrarse dentro del país vecino, dentro de Francia, y en segundo lugar pues poder salvar también, digamos, la vida o bien la resistencia. Eso explica por qué cuando la rendición de París, ¿no?, tanto se ha hablado de esa división, la división Leclerc, ¿no?, donde había una gran mayoría de antiguos combatientes españoles en la guerra civil. Esas dolorosas escenas son las que se narran, pero como bien ha dicho Miguel, se narran porque el pasado hay que asimilarlo, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, sobre todo para evitarlo en un futuro. En esta casa nos encontramos con dos cuestiones. Primero, este tema. Este tema quiero adelantarle que hoy en teoría tenía que haber habido una conferencia, pero por motivos de agenda, como han visto, ha habido distintos cambios a la hora de la exposición. No hemos querido pisar otros actos que tenemos a continuación
pero sí ya les quiero anunciar que el día 28 de noviembre, en este mismo lugar, Fernando Martínez López, miembro del Comité Científico de Priego, dará una conferencia sobre el exilio de los andaluces del 39. También me honro en decirles que prácticamente todo el Comité Científico del Patronato, como ustedes saben, se llama Grupo de Priego, Carmen Ruiz también, mi mujer, llevamos 4 años trabajando en los archivos franceses sobre este tema. ¿Por qué? En España no hay nada. En España se nos limita mucho el acceso a los archivos, sobre todo los archivos del ejército. Es increíble, conocemos todos los archivos de París en estos 4 años, de París, de Perpiñán, de Montpellier, de Marsella. En esos archivos, aparte de que es algo descomunal, les digo, el propio edificio es algo descomunal, pero lo que a nosotros nos impacta es como cuando recogemos la documentación, vamos un equipo de investigadores, hay una cantidad de gente tremenda sacándonos la documentación es totalmente completa, hay hasta servilletas de papel de una cafetería donde se ha anotado un número de teléfono, un dato, las papeles son completos, pero también son escalofriantes, porque es el testimonio vivo y de primera mano de todas las situaciones donde se ve lo mejor y lo peor de una persona. Personas que estaban vigilados constantemente por los senegaleses, la Guardia Senegalesa, o por los propios gendarmes, y bueno, pues yo creo que esa documentación de la que alguna hemos puesto aquí en la vitrina es bastante interesante. Saldrá una publicación que lo presentaremos aquí también en Priego, en el Patronato, sobre el exilio de los andaluces del 39. A lo largo de estos años ha habido estudios muy interesantes de los vascos, de los catalanes, pero nadie, digamos, ha tenido en cuenta el exilio de los andaluces. Este trabajo va a intentar ver aquellos andaluces que salen de los lugares de origen, Málaga, Sevilla, Almería, Granada, ¿no? Cómo, por dónde salen, dónde llegan, a qué país de acogida, si hay retorno, no hay retorno. En definitiva, un estudio muy exhaustivo y muy interesante, que les aseguro que además es un estudio muy apasionante. Centrándonos, como les decía, tenemos 2 apartados. Uno es ese estudio, que llamamos el Grupo de Priego, y otro es que estamos en la casa de Don Niceto. Y Don Niceto es uno de estos exiliados que estamos hablando, es uno de los andaluces, en este caso no del 39, sino del 36. Como ustedes saben, porque son grandes conocedores ya de la figura de Don Niceto, Alcalá Zamora no es que se vaya al exilio, sino que cuando estalla el golpe de Estado,